Consolidación y crisis del Estado mexicano. 1940-1982. 1. Cárdenas pierde el poder. Como recordarán, después de que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, el gobierno de Estados Unidos organizó un boicot en contra de México, suspendiendo la compra de plata, provocando el cierre de algunos mercados internacionales muy importantes y el retiro de las inversiones extranjeras. La economía mexicana atravesaba por un periodo crítico, pues vivía todavía las consecuencias de la Gran Depresión Mundial del 29, por lo que este boicot provocó que la situación empeorara. El gobierno debió reducir el gasto público, incrementó los impuestos a las importaciones y tuvo que devaluar la moneda. Como se imaginarán, esta situación provocó el descontento de varios grupos sociales, aumentando los conflictos obrero-patronales y los movimientos campesinos. La burguesía retiró sus capitales, provocando la caída de la inversión privada y aprovechó el momento para apoyar la candidatura del general Juan Andreu Almazán, político cuyos puestos en el gobierno le habían permitido convertirse en uno de los empresarios más prósperos del país. Debido a las presiones internas y externas, el gobierno de Lázaro Cárdenas decidió respaldar la candidatura del general Manuel Ávila Camacho, político moderado que podría conciliar los intereses de las diversas facciones. Las elecciones se realizaron en medio de la agitación política y los enfrentamientos violentos, pero finalmente Ávila Camacho tomó posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 1940. Política económica. La industrialización. Como sabemos, las tensiones y las crisis económicas internacionales provocaron que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, las naciones contendientes tuvieron que concentrar sus esfuerzos en la producción de armamento, por lo que requirieron de petróleo, minerales y productos agropecuarios. Estados Unidos, que había resentido terriblemente la nacionalización del petróleo mexicano, tuvo que cambiar su política hacia México, convirtiéndose en el mayor cliente de los productos mexicanos y también en su principal acreedor. México tenía la oportunidad de vender sus productos al exterior y de incrementar su producción, ya que la demanda internacional debido a la guerra aumentaba cada día. Bajo el gobierno de Ávila Camacho, México inició una etapa de desarrollo acelerado. La modernización nacional se tradujo en un gran impulso a la industrialización. Cárdenas previamente había sentado las bases para esta industrialización. Había nacionalizado el petróleo y los ferrocarriles, que representaban la energía y el transporte necesarios para sostener la planta industrial. También había institucionalizado el movimiento obrero bajo el dominio del Estado e iniciado la reforma agraria que incrementaría la producción agrícola y el mercado para los productos industriales. Desde un principio, el régimen de Ávila Camacho buscó la reconciliación con la burguesía nacional y extranjera y reconoció a la empresa privada como motor del desarrollo. Por tanto, implementó una política económica orientada principalmente a la promoción de inversiones privadas en la industria y en la agricultura comercial, por medio de estímulos a la inversión que incluían extensiones fiscales, financiamiento y creación de infraestructura, una extensa red de caminos y líneas ferroviarias, telecomunicaciones, amplia capacidad instalada de energía eléctrica y aumento de la producción de petróleo. Esta energía producida por el Estado era subsidiada y vendida a un precio reducido a la industria privada, para que ésta pudiera aumentar su margen de utilidades. Además, se implementó una política de protección a la industria mexicana mediante el incremento de los impuestos a las importaciones. Así, se establecieron las bases para la formación de un Estado intervencionista económicamente fuerte y excesivamente proteccionista, que dio como resultado el que se formaran monopolios nacionales y extranjeros en ciertas ramas de la producción y distribución industrial. Surgieron así multitud de nuevas empresas dedicadas a la manufactura, que se amparaban bajo la protección del Estado, principal promotor del desarrollo. Miguel Alemán continuó la política de apoyo y protección a los empresarios, permitiéndoles una rápida acumulación de capital, pero al mismo tiempo abrió las puertas al capital extranjero que aprovechó las ventajas que representaba la inversión en México, evadiendo la ley que exigía que la participación mexicana en ciertas ramas de la industria fuera cuando menos del 51%, por medio de mexicanos que prestaban su nombre, prestanombres, para cubrir a los inversionistas extranjeros. Así, una de las principales características del proceso de industrialización en México a partir de 1940 fue la creciente influencia del extranjero y la dependencia ante el capital norteamericano. La inversión extranjera se concentró en los sectores de crecimiento más dinámico,
como la petroquímica, la construcción de maquinaria y de medios de transporte. A partir de 1948, el Producto Nacional Bruto creció a una tasa del 6% anual, más que cualquiera de los países latinoamericanos y solo comparable con la de los países industrializados. Sin embargo, aunque la entrada de capital al país era considerable, la transferencia de ganancias al extranjero por la importación de tecnología y salida de utilidades condujo a la descapitalización relativa de la industria mexicana. Los elevados gastos del gobierno alemanista crearon un enorme déficit de la administración pública y propiciaron una elevada inflación, ya que el sistema fiscal estaba dirigido principalmente a la promoción de las inversiones, manteniendo muy bajo el nivel de impuestos que pagaba la iniciativa privada, pues se consideraba que el aumento de la carga fiscal provocaría la caída de la inversión. Al mismo tiempo, los efectos inflacionarios condujeron a la disminución de los salarios reales, que aunado a la escandalosa corrupción de los funcionarios públicos, que aprovechando las bondades de la política estatal incursionaban en la iniciativa privada, convirtiéndose en prósperos empresarios, provocaron el creciente descontento de la población. Para colmo, al terminar este sexenio, el capital nacional se dio a la fuga, después de haber realizado los mejores negocios de su historia. Política agraria. Para dirigir la inversión privada hacia el campo, los gobiernos de este periodo frenaron el reparto agrario y apoyaron a la pequeña propiedad, que nuevamente se apoderó de las mejores tierras y muy frecuentemente encubría al latifundio. En este periodo se agudizó la división entre las zonas en poder de la agroindustria, en manos del sector privado, que se dedicaba a producir para la exportación, ocupaba las mejores tierras y desarrollaba la producción con técnicas modernas, y la agricultura de subsistencia, minifundista, mayormente ejidal, en donde trabajaba la mayor parte de la población agrícola, estaba en desventaja. Se crearon enormes obras de infraestructura que permitieron el desarrollo de la agroindustria y la reprivatización del campo. Para tranquilizar a los propietarios agrícolas, se dictaron leyes de inafectabilidad de la pequeña propiedad. Se aumentó la extensión de las propiedades inafectables y se aplicó el amparo agrario, mediante el cual los terratenientes podían conservar la propiedad de la tierra por medio de un amparo contra la resolución de expropiación. Poco a poco, los campesinos perdieron sus tierras y se fueron convirtiendo en un ejército industrial de reserva que migraba a las ciudades en donde recibía salarios de miseria. Así, México dejó de ser un país agrario industrial para convertirse en un país industrial agrario. La política de unidad nacional. Utilizando como pretexto el peligro que representaba para México el desarrollo del fascismo y la guerra mundial, los gobiernos de este periodo hicieron un pacto con las direcciones obreras, para que los trabajadores, en apoyo a la unidad nacional, hicieran a un lado sus demandas de mejores condiciones de vida y sus reivindicaciones salariales. Vicente Lombardo Toledano, que representaba el ala izquierda de la CTM, perdió terreno ante Fidel Velázquez, que era apoyado por el gobierno. Él iba conquistando los diferentes contingentes sindicales por medio de prebendas y concesiones. En 1942, las principales organizaciones obreras firmaron el Pacto de Unidad Obrera, en el que se comprometieron a no realizar huelgas y a aceptar el arbitraje del presidente en los conflictos obrero-patronales. Estaban dispuestas a colaborar incondicionalmente con el gobierno. En 1943 se formó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que incorporaba a todos los grupos que no estaban agrupados en los otros sectores. Esta organización llegó a tener una posición muy fuerte dentro del partido, pues integraba tanto a las uniones de zapateros como a las de los pequeños propietarios, prestadores de servicios y profesionistas. Para centralizar el poder, Ávila Camacho reformó la ley electoral. Dicha reforma retiraba a las autoridades estatales y municipales el manejo y vigilancia de las elecciones, otorgándoselos al gobierno federal. De esta forma, se fortalecía el control del gobierno sobre el proceso electoral. Acto seguido, Ávila Camacho reestructuró el Partido de la Revolución Mexicana, que se convirtió en Partido Revolucionario Institucional. Se desplazaron las asambleas como órganos de decisión, otorgándole al comité ejecutivo este poder, y los sectores del partido se subordinaron a la directiva del mismo. El gobierno ya no tenía la necesidad de aplacar a los generales insurrectos, y las organizaciones y obreras campesinas habían perdido su poder combativo.
por lo que el partido dejó de ser el partido de las masas que Cárdenas había fundado y se convirtió en una maquinaria electoral que aseguraría la reelección del partido del Estado, haciendo mofa de la democracia y del pluripartidismo que de aquí en adelante no sería más que una ficción. El descontento social. México se industrializaba a pasos agigantados, aprovechando la coyuntura de la guerra. Pero aunque la producción aumentaba, las cifras indicaban que el ingreso del 90% de los mexicanos tendía a deteriorarse, mientras que un reducido sector de la población concentraba cerca de la mitad del ingreso total del país. Tal situación provocó el descontento de los trabajadores, y en 1948 importantes sindicatos como el de ferrocarrileros, electricistas y mineros pugnaron por defender los derechos laborales y las condiciones de vida de sus agremiados. La respuesta gubernamental fue la represión y la imposición de líderes charros, es decir, líderes vendidos y corruptos, fieles al gobierno y a los empresarios. En el campo, muchos líderes campesinos fueron asesinados, inaugurando la represión militar contra familias y pueblos enteros. Así, la respuesta del gobierno a las demandas de los trabajadores se daba en tres niveles: realización de pequeñas concesiones como pequeños aumentos de salario, repartos de tierra o atención médica, compra de líderes ya sea con dinero en efectivo o con concesiones y favores, o la represión. En muchos casos, estas tres políticas se utilizaron simultáneamente. Fin, parte 1.